Quiero agradecerle especialmente también a nuestros participantes de la mesa redonda, a Daniel, Heidi, Byron, a Juan David por moderar. Queremos contarles un poco en qué va ADAPRI, pero lo vamos a hacer al finalizar de la mesa redonda. Entonces, al final esperen noticias de cómo va nuestro proceso de constitución, en qué va. Nos hemos demorado un poco más de lo que preveíamos, por qué y qué podemos esperar en los siguientes días. Entonces, pues muchas gracias, bienvenidos a todos y le doy la palabra a Juan David. Listo, bueno, Natas, muchas gracias. Aprovecho para contarles que en el chat ya están saludando para que ustedes también lo hagan. José Borja desde Bogotá, Alejandro Londoño desde Medellín, Yamile Chica desde Bogotá, varios de ellos conocidos, Freddy Vitama desde Bogotá, no desde Vitama. Bueno, terminen de, nos encanta poder saber con quién estamos hoy y pues entremos en materia. Como ustedes saben, esta es una mesa redonda de APRI sobre seguridad y datos personales en contextos digitales. Vamos a hablar de los retos de implementación del nuevo documento COMPES 3995 sobre confianza y seguridad digital en Colombia, que establece un plan nacional precisamente de confianza y seguridad digital. Fue aprobado muy recientemente, el 1 de julio del 2020. Por eso hoy tenemos como primer panelista a Daniel Gómez, que es subdirector del Departamento Nacional de Planeación. Después les cuento más de Daniel. Y él pues nos va a dar su visión desde el DNP y como economista. Luego le va a dar la palabra a Byron Prieto y él nos va a presentar la mirada desde el punto de vista de un ingeniero que trabaja en estos temas. Y finalmente terminamos las presentaciones con Heidi Balanta, como ustedes saben, trabaja desde el punto de vista legal. Entonces tenemos una mirada muy interdisciplinaria a este tema de la confianza digital. Los eventos de APRI buscan precisamente esa visión interdisciplinaria. No queremos estar simplemente trabajando entre abogados o solo con ingenieros, queremos incorporar personas que de una u otra manera trabajan con temas de datos y privacidad. Y pues este COMPES 3995 pues es una excelente excusa para precisamente arrancar con esta mesa redonda. Bueno, el documento COMPES por supuesto que no es el primero que se ha expedido en Colombia sobre seguridad digital. Yo supongo que luego Daniel nos contará que pues, había otros antecedentes, pero que encontraron razones justificadas para una nueva aproximación. Algo muy especial de este documento COMPES es que se consultaron y participaron diferentes actores que quizás en el pasado no habían participado en los procesos de formulación de este tipo de políticas. Entonces, pues bueno, ya luego Daniel nos contará un poco sobre eso. Entiendo que Byron quiere enfocar su presentación en temas que tienen que ver con los riesgos asociados a la seguridad digital y qué tanto contribuye el COMPES a este tema de la confianza digital. Y por otra parte, Heidi está interesada en ver la perspectiva desde la legislación colombiana de privacidad y protección de datos, qué tanto tenemos vacíos o no tenemos vacíos en esa legislación. Pues por supuesto, una pregunta es qué tanto el COMPES contribuye a esa confianza digital. Luego, Daniel me va a corregir, pero yo creo que el COMPES, documento COMPES por ninguna parte propone nuevas normas, sino que propone medidas de fortalecer, digamos, capacidad de seguridad, de coordinación, de algo que normalmente, los abogados casi siempre pensamos es en reformas legales para resolver problemas y resulta que este COMPES de confianza digital, antes que reformas legales, lo que está pensando es cómo hacemos que funcionen mejor las normas vigentes y las políticas vigentes. Entonces, pues bueno, no, sin más preámbulos, Daniel se me escapó, pero aprovechando que se me escapó, voy a invitarlos a que terminen de saludar a través del chat. Mientras tanto les voy a leer ahora sí con un poquito más de detalle las biografías tan impresionantes de los tres presentadores que nos acompañan hoy en la mesa redonda de ADAPRI. Entonces Daniel Gómez, quien va a ser el primero en presentar, cuenta con un doctorado en economía y un MBA del Booth School of Business de la Universidad de Chicago. Tiene especializaciones en comercio internacional y organización industrial de la misma universidad. Tiene una maestría en economía de la Universidad de Chicago y tiene un pregrado en economía y una maestría en banca y finanzas de la Universidad de Lausana en Suiza.
está, como dice el chiste, Daniel está más preparado que un yogurt. Y Daniel, a quienes lo conocemos, digamos, en el mundo público, se dedica principalmente a trabajar en temas de políticas de competitividad, desarrollo productivo, ciencia, tecnología e innovación, y por supuesto política de competencia. Son los temas preferidos de Daniel, pero hoy vamos a hablar de un tema que por supuesto contribuye a la agenda de comercialización de Colombia y en general a la competitividad. Y Daniel, pues hoy nos va a hablar en su rol de subdirector sectorial del DNP, así que Daniel apenas volvió, le tocó el turno de hablar. Bienvenido y tiene sus 15 minutos para presentar. Listo, muchas gracias Juan David, muchas gracias a todos por la invitación, a APRI por organizar este evento. Voy a compartirles una presentación para contarles bien sobre el COMPES que mencionó Juan David y el proceso. Entonces, lo primero es, Juan David empezó diciendo que el COMPES es interesante porque involucró a muchos otros actores. Eso debería ser la norma en los COMPES. Realmente los COMPES son instrumentos, como Juan David mencionó, de articulación intersectorial, de coordinación, de visión de largo plazo. Entonces, pues eso debería ser la norma y estamos como fortaleciendo ese rol de los COMPES. Entonces, pues este es un bonito ejemplo de cómo, en comparación con COMPES anteriores, fuimos consolidando esa visión y una visión moderna de un tema, pues que obviamente tiene bastantes antecedentes. Entonces, en mis 15 minutos les voy a contar un poco más sobre este proceso de construcción del documento, los avances en Colombia con respecto a protección de datos personales y ya después pues cuáles son esos antecedentes, justificación de la política que aprobamos en el COMPES el mes pasado, el diagnóstico y la definición de la política, su financiación y pues qué se ha logrado hasta ahora. Entonces, sobre el proceso de construcción de este COMPES. Los COMPES naturalmente tienden a tener un sector que es como un sector líder. En este caso, el MINTIC fue el sector líder y se empezó con un ejercicio de construcción de una hoja de ruta para el desarrollo de una política de seguridad y confianza digital con la OEA y este insumo fue un insumo inicial muy valioso para comenzar la construcción del COMPES. La construcción del COMPES empezó realmente el año pasado con este proceso. Lo concluimos, lo recomenzamos, digamos, a principio de año ya con la metodología COMPES, que es una metodología que nos permite identificar cuál es el problema que queremos solucionar, cuál es ese árbol de problemas, cuáles son entonces las estrategias que responden a esa problemática. Y de casualidad, pues no de casualidad, digamos, pero afortunadamente cuando teníamos esto ya muy trabajado cuando llegó la emergencia y toda la situación del COVID, porque se ha vuelto mucho más relevante y urgente, entonces no pudo llegar en mejor momento. Se involucraron en la construcción a todas las entidades del Comité de Seguridad Digital. El documento se publicó 2 veces para comentarios. Eso también es una práctica que estamos incorporando, pues al menos desde que yo llegué al DNP. Estamos siendo muy juiciosos con la publicación de los documentos para recibir comentarios. En este caso recibimos 367 comentarios de 32 entidades interesadas, 346 en la segunda fase. Entonces, realmente sí es un proceso bien chévere de construcción colectiva de política pública que estamos fortaleciendo y que yo creo que es muy valioso. Y finalmente, pues se realizaron las jornadas de concertación de acciones con las entidades. Lo bonito del COMPES es que durante el proceso es que uno alinea a todo el mundo en unas acciones y en una visión compartida de hacia dónde queremos ir y la aprobación
es simplemente la culminación de ese proceso de alineación y luego pues ya está el seguimiento de las acciones. Entonces, avances, un poquito en ley de protección de datos personales, ustedes saben mucho más de esto que yo, pero en los índices internacionales que miden este tipo de cosas como el National Cybersecurity Index, hay un indicador de base de ciberseguridad que es de protección de datos personales y ahí nos preguntan si hay una legislación de protección de datos personales, si hay una autoridad de protección de datos personales. En ambos casos, nuestra respuesta es afirmativa. Sí, tenemos la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales y la Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad de protección de datos. Entonces, digamos que en lo que miden estos índices que tienen sus limitaciones, por supuesto, pues Colombia registra muy bien, ¿cierto? Entonces, lo que pensamos cuando abordamos el tema del COMPES fue que, ok, estamos bien en eso, pero ¿cuál es la problemática que queremos abordar? ¿En dónde estamos? Y lo que encontramos fue que se requiere fortalecimiento de capacidades en seguridad digital en Colombia para lograr hacer efectivas esas protecciones y materializar esas protecciones. Entonces, ahí lo que vimos fue que el estudio de medidas de seguridad en tratamiento de datos personales de la SIC del 2019 encontraba que 44% de las empresas tienen un nivel de implementación igual o menor al 25%. Entonces, de nuevo, hay esta distancia entre nuestras normas, nuestras leyes y la implementación en la práctica de esas prácticas que materializan lo que queremos lograr con esas normas, ¿no? Entonces, ¿cómo avanzar en este tema? Queríamos abordar el COMPES desde una perspectiva mucho más integral, con generación de capacidades en seguridad digital, de manera que se pudiera fortalecer ese entorno efectivo de protección de datos en Colombia. Entonces, todos los componentes relacionados. ¿Cuáles son los antecedentes, el punto de partida? Lo que encontramos fue que pues estamos en una transformación digital acelerada. Esta transformación venía desde antes, pero en esta pandemia todos sabemos que todo el proceso de digitalización se ha acelerado significativamente y en los próximos 5 años creemos que el nivel de dependencia de Internet por parte de empresas va a subir al 100%. Todas van a estar conectadas a Internet, todas van a necesitar Internet y sin embargo lo que estábamos encontrando era que el nivel de confianza en el Internet estaba cayendo. En el contexto del COVID, también estamos viendo que han subido los ciberataques, las vulnerabilidades son una preocupación, hay pérdidas económicas significativas relacionadas a nivel global, ¿no? Con delitos cibernéticos, 74% de empresas del mundo podrían ser hackeadas de aquí a 2021. Es un tema recurrente y que se ha empeorado, se ha vuelto más relevante, digamos, en esta situación. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico en Colombia? En términos de confianza digital, tenemos pues 12 medidas, ¿no? El índice de evolución digital y el índice de confianza digital. Y lo que encontramos es que Colombia pues está en el puesto 44 de este índice, donde se evidencia una falta de confianza digital, y esto naturalmente pues no facilita el intercambio efectivo de información, de bienes, de servicios en línea, que se vuelven tanto más importantes ahora en esta coyuntura y como elemento de la reactivación, ¿cierto? Este nuevo normal, vamos a tener que convivir con esta situación durante bastantes meses más, si no son probablemente años más. Es un poquito deprimente, pero hay que adaptarse a esta realidad para poder convivir con esta situación y parte de esa adaptación pues es toda esta transformación digital y si no hay confianza es bastante complicado. En el índice de confianza digital entonces lo que vemos es que tenemos comportamientos muy volcados hacia esa participación en el mundo digital, pero el ambiente, la experiencia, nuestras actitudes no son conducentes a realmente dar estos saltos cuantitativos en transformación digital de hogares, de empresas, de la sociedad en general. Antecedentes, muy importante, nunca partimos de cero y eso yo creo que es un mensaje clave para formulación de políticas públicas efectivas.
los principales antecedentes. Uno, pues el COMPES 3701, donde se plantearon lineamientos de política para ciberseguridad y ciberdefensa, la ley 1581, que ya mencionamos, el COMPES 3854, con una política nacional de seguridad digital, la política de gobierno digital del 2018, y en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan TIC, en la política de defensa y seguridad, y en el COMPES 3975 de transformación digital que sacamos en diciembre pasado. En todas estas estos lineamientos de política ya se trazan unos derroteros donde la seguridad y confianza digital son uno de los principios orientadores, uno de los pilares claves para poder avanzar en estos temas. Entonces, a partir de este lineamiento, identificamos cuáles debían ser los pilares de esa política de confianza y seguridad digital, que fuera más allá de los temas de seguridad, de ciberataques y ciberdefensa, sino que fuera una cosa mucho más global, mucho más comprensiva, donde permitiéramos que a través del incremento en la confianza y la seguridad digital pudiéramos maximizar la generación de valor socioeconómico a través del Internet y el ciberespacio. Identificamos tres componentes principales de esta política. Uno, fortalecer capacidades en hogares, en empresas, en gobierno. El análisis de adopción de modelos. Hay una cantidad de modelos allá afuera para implementar temas de confianza y seguridad digital, y tocaba pues analizar cuál modelo adoptaríamos o cómo pensar en ese problema, y actualizar el marco de gobernanza, que fue una de las falencias, una de las debilidades que encontramos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Queríamos establecer medidas para desarrollar la confianza digital y mejorar la seguridad digital, de manera que Colombia sea una sociedad incluyente y competitiva en el futuro digital, mediante el fortalecimiento de capacidades y la actualización del marco de gobernanza en seguridad digital, así como la adopción de modelos con énfasis en nuevas tecnologías. Permitir dar las herramientas para que empresas, para que hogares puedan adoptar nuevas tecnologías, sentirse cómodos con estas nuevas tecnologías. Diagnóstico, entonces, debilidades en capacidades en seguridad digital de ciudadanos, sector público y sector privado. Aquí vemos que tenemos pues una meta de que 70% de los hogares tengan conexión a Internet suscrita. Esto quiere decir que muchos hogares que jamás habían estado conectados digitalmente van a estar enfrentándose a un entorno digital, van a estar compartiendo sus datos personales, van a estar necesitando compartir sus datos para poder participar de ese ecosistema digital. Entonces, pues, tener un entorno que les permita sentirse seguros y estar seguros efectivamente, pues es crítico. Los resultados del Children Online Security Index para Colombia también indican pues que estamos atrás comparado con el promedio global en varios de los componentes, en riesgos cibernéticos, en uso digital con disciplina, en competencias digitales, en infraestructura social, en conectividad. Entonces acá también, pues como ven, hay componentes que vienen de muchos sectores que necesitan un enfoque intersectorial. Capacidades en seguridad digital, entonces también en el Global Cybersecurity Index bajamos, de hecho, en el ranking de 46 a 73, puntos 46 sobre 100, entonces por debajo de la mitad, y de eso en 8 de los 12 indicadores tenemos menos del 60%. En estudios de medidas de seguridad en tratamiento de datos personales, como les mencioné, pues hay muchas empresas que tienen un nivel de implementación inferior a lo que se necesita, de acuerdo a los requerimientos de la SIC. Entonces, la estrategia que planteamos es fortalecer esas capacidades en tanto ciudadanos, sector público, sector privado, para poder construir y aumentar esa confianza digital en el país.
Aquí lo que planteamos fue pues varias acciones para, los COMPES siempre tienen acciones que tienen que cumplir en determinada fecha las entidades del gobierno nacional. Entonces, para darles una idea, este es el tipo de acciones que contempla el COMPES para cumplir esta meta. Ministerio de Educación tiene que diseñar e implementar estrategias para generación de hábitos de uso seguro y responsable de las TIC en niños y jóvenes, y incorporar esto en la trayectoria educativa completa. El SENA tiene que diseñar programas de formación profesional con enfoque para el trabajo y desarrollo humano en áreas como la seguridad digital. El MINTIC tiene que elaborar y ejecutar programas de desarrollo de capacidades dirigidos a organizaciones públicas. Tiene que elaborar y poner en marcha un programa de desarrollo de capacidades dirigido a organizaciones privadas para, que se consideren como operadores de infraestructuras críticas o prestadores de servicios esenciales. El MINTIC también tiene que elaborar y ejecutar estrategias de fortalecimiento de empresas de la industria de tecnologías de información. El MINJusticia, MINTIC, MINDEFENSA, acciones compartidas, realizar un buen diagnóstico y recomendaciones de solución de posibles problemas existentes en el marco normativo vigente. Hay que volver a revisar la normativa. Entonces, aquí, respondiendo a la pregunta de Juan David, el COMPES no ordena cambios normativos, pero da las líneas de política que conducen a una revisión de esa normatividad cuando sea pertinente. El Ministerio de Defensa tiene que definir lineamientos para la conformación de una red de participación cívica digital. MINTIC, MINDEFENSA, DNI tienen que elaborar el diagnóstico actual y el plan de mejoramiento continuo de sus propias capacidades operativas, administrativas, humanas, científicas y de infraestructura tecnológica. DNP tiene varias acciones, coordinando la elaboración de lineamientos para los planes de mejora en seguridad digital, diseñando y estructurando y presentando el proyecto de implementación de los CIRTE, los Computer Security Incident Response Teams del sector de la seguridad social integral. En seguridad social, acá pues todos hemos visto cómo hemos implementado rápidamente y a las carreras, pues bajo mucha presión, los programas de transferencias monetarias no condicionadas. Esto ha requerido un uso de información del CISBEN, de información de registros administrativos. Entonces, aquí hay un gran tema hacia adelante de cómo mejorar la seguridad social y el uso de información en seguridad social. MINDEFENSA tiene que, dentro del marco colaborativo entre diferentes sectores y múltiples partes interesadas, diseñar la propuesta de registro central único de incidentes de seguridad digital a nivel nacional, y DNI tiene que diseñar, estructurar y presentar el proyecto de implementación del CECIRTE en sector inteligencia. La segunda problemática, entonces, es el marco de gobernanza inadecuado para alcanzar nuestras metas. Entonces, acá el National Cybersecurity Index indicaba que el marco de coordinación de políticas de ciberseguridad, que es un subindicador que se pondera dentro del indicador de desarrollo de políticas de ciberseguridad, no tiene puntaje para el país porque consideran que no existe en Colombia la instancia que se pueda certificar como el coordinador nacional, el ente del gobierno nacional que genera la política de ciberseguridad. Hay un coordinador, hay un comité de seguridad digital, pero estas son instancias que no son consideradas por el National Cybersecurity Index como unidades de política de ciberseguridad. Entonces, había un reto ahí de gobernanza que hay que actualizar, y ahí pues quedó una tarea grande para el DAPRE, para el Departamento Administrativo de la Presidencia y para MINDEFENSA y MINTIC, para liderar la estructuración de esta gobernanza de seguridad digital, definiendo los objetivos, alcances, roles, responsabilidades, competencias, presentar ante el Comité de Seguridad Nacional las decisiones prioritarias para implementar esta política de confianza y seguridad digital, presentar anualmente al Comité de Ciberseguridad los resultados de seguimiento de la Agenda Nacional de Seguridad Digital. Entonces, poner en orden la gobernanza del sistema para poder tomar mejores decisiones de política. En MINDEFENSA, crear un sistema nacional de gestión de incidentes cibernéticos, entonces tener mejor información para mejor toma de decisiones, establecer un modelo para la divulgación periódica de vulnerabilidades en todos los sectores, de nuevo, tener diagnósticos adecuados para poder monitorear, hacerle seguimiento y tomar correctivos en la medida en que surjan las vulnerabilidades, y establecer procedimientos para la promoción
elaboración y divulgación del modelo de divulgación periódica de vulnerabilidades. También en el marco de gobernanza se crea e implementa el sistema de intercambio de información cibernética. Se genera, hay que tener un estudio para actualizar el modelo de gobernanza de la seguridad digital para sectores público y privado. El MINTIC tiene que hacer una labor adicional de estudio para poder poner al día muchos de los elementos de la política, realizar medición de impacto de los incidentes de seguridad digital. Entonces también acá el MINTIC tenemos que mejorar nuestra generación de información útil para entender los problemas de violaciones de seguridad digital y poder darle respuesta. Y entre Mindefensa y Mintic, elaborar el reporte anual sobre logros y avances de ejecución de los planes de fortalecimiento de capacidades para instancias y entidades responsables de la ciberseguridad y ciberdefensa. Finalmente, un último punto, se requiere pues adoptar modelos y estándares y marcos de trabajo en materia de seguridad digital con énfasis en nuevas tecnologías, muy importante para poder dar este salto hacia el futuro. El diagnóstico, lo que vemos es que, y como mencionamos al principio, es que cada vez va a haber más sectores, más empresas, más industrias, más hogares conectados al Internet, haciendo negocios por Internet, haciendo transacciones por Internet, y los ataques a nivel global a dispositivos que están conectados a Internet se incrementarán significativamente. Entonces, pues es clave mejorar el entorno para poder tener las bases para esa transformación digital. Entonces, ahí quedaron unas tareas de realmente formular esa normativa nueva después de análisis suplementarios, donde se permita formular el decreto reglamentario para la aplicación y aprovechamiento de estándares, modelos, normas y herramientas con enfoque en el análisis e información de amenazas cibernéticas. Esto quedó en cabeza del DAPRI, formular este decreto y sacar el decreto. El COMPES entonces da línea con base en el diagnóstico de qué cambios normativos se necesitan. No está diciendo exactamente cuáles son esos cambios que toca implementarlos pues en las instancias adecuadas, pero tienen que cumplir dentro de los tiempos indicados por el COMPES y aprobados en el COMPES. MINTIC tiene que crear una serie de guías metodológicas para identificar gestión de riesgos y seguridad digital y expedir los lineamientos y guías que faciliten a las entidades públicas adelantar los procesos de adopción y actualización de las tecnologías con el fin de disminuir vulnerabilidades derivadas de la obsolescencia tecnológica que se da en el país. Financiación, esta es una política que cuesta 8.000 millones de pesos hasta 2022 a final de gobierno. Tiene pues compromisos presupuestales y de acciones con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entidades del gobierno. Entonces es bonito ver cómo pues, los COMPES realmente logran articular estas políticas intersectoriales. ¿Qué se ha logrado? Entonces, en normatividad tenemos la ley 1581, y en institucionalidad tenemos una autoridad en la superintendencia, en capacidades con la Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital, buscamos entonces complementar estos dos antecedentes, dos piezas que había, y poder actualizar y complementar normatividad, institucionalidad y capacidades vistas desde un punto de vista de sociedad, tanto del sector público, privado y qué público, privado, empresas, hogares, ¿no? Y ahí termino. Muchas gracias. Daniel, muchísimas gracias. Me llama la atención que es una política que pues, es relativamente barata. Y sobre todo, si uno se pone a pensar en qué impacto podría tener, pues me imagino que si uno hace el cálculo de costo-beneficio, pues realmente es un negociazo. Bueno, le voy a dar la palabra ahora a Byron, pero antes de dar la palabra a Byron, dos cosas. Primero, creció la audiencia, ya somos 36 personas en la sesión. A las personas que acaban de llegar las invito a que nos saluden por el chat, que nos cuenten desde dónde nos están viendo. En segundo lugar, les cuento cómo va a ser, digamos, la logística, sobre todo para los que acaban de llegar. Va a haber 3 presentaciones, ya escuchamos la primera de Daniel, luego viene Byron, luego viene Heidi, y al cabo de las presentaciones vamos a abrir una serie de preguntas y respuestas.
pero para que todo sea organizado y más eficiente, yo voy a recoger sus preguntas en el chat. Entonces, desde ya, si quieren, pueden empezar a hacer sus preguntas en el chat, formularlas a uno de los tres, a los tres, como quieran. Cuando terminen las tres presentaciones, yo voy a abrir el chat, leer en voz alta todas las preguntas y le voy a abrir, digamos, un espacio a cada uno de los expositores para que tengan la oportunidad de presentar las respuestas que quieran. Ellos son libres de escoger qué respuestas quieren dar, y para que aprovechen también si se les quedó algo fuera del tintero para complementar su exposición inicial. Entonces, ahora sí, Byron, te abrí el micrófono, pero para darte la bienvenida y contarles que Byron es ingeniero de sistemas egresados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es especialista en administración de riesgos informáticos de la Universidad Externado y tiene un MBA en la Escuela Europea de Dirección y Empresa. Además, pues se dedica a esto. Yo creo que la mayoría de ustedes, de hecho, seguramente ya conocen a Byron si están familiarizados con estos temas. Si alguien trabaja en temas de seguridad de datos, pues será Byron, quien actualmente es director en eDiligence. Byron, es tuyo el escenario. Y gracias, Juan David, a APRI, a mis colegas panelistas Daniel y Heidi, pues por aceptar la invitación de APRI. Y bueno, pues estos escenarios sin duda alguna enriquecen porque son escenarios desde una óptica tanto desde el que propone la política pública como desde los que eventualmente tenemos que implementarla, como los abogados, los ingenieros, administradores, etcétera. Para abordar mi presentación, yo lo que quisiera es abordarlo desde tres preguntas, ¿sí? Y desde una pregunta muy básica, y es cómo o qué ámbitos y por qué hay riesgos asociados con la seguridad digital, porque es necesario o es muy o viene muy al lugar este COMPES que el gobierno nacional publicó hace un par de días. Lo primero es entender que los ámbitos, ¿sí? de la seguridad digital, y para esto pues yo pienso que son tres. Uno, que son los ámbitos que se deben ocupar del tema de la confianza digital, de la ciberseguridad o de la seguridad digital en Colombia. El primero es el aspecto de política pública, ¿sí? De empezar a pensar en que si bien podemos llegar a tener leyes, la implementación o la cultura de la implementación de esas leyes lleguen, es decir, que no exista esa frase de acá no pegó o cosas de ese tipo, pues ese es el objetivo principal de los que elaboran política pública, ¿sí? Y ese es como uno de los frentes importantes, esos ámbitos asociados pues a la seguridad digital. Y creo yo que en Colombia, y de hecho el último reporte de la OEA de ciberseguridad nos habla que en Colombia pues sí hay unos niveles y hay una estrategia en materia de implementación de este tipo de políticas. Hace un par de años adherimos, por decir algo, al convenio, a través de una ley, al convenio de Budapest. Estamos haciendo la tarea por el lado normativo, por el lado de política pública, se podría pensar así. Hay otro frente también que es el desarrollo cultural, y ahí es donde es aterrizar desde aterrizar desde esa, llamémoslo de alguna manera, del papel, aterrizar pues a la práctica, y ahí es donde realmente me parece que estamos fallando como país, y no en vano pues el mismo informe de ciberseguridad de la OEA que salió la semana pasada, en ese informe pues se da uno cuenta que realmente estamos en una etapa hasta ahora, por lo menos en el sector privado. Me llamó mucho la atención que estamos en una etapa en la que hasta ahora estamos implementando esa cultura. Entonces, realmente ahí, y es donde me enfocaré más en esta presentación a hablar, y es donde realmente está el trabajo, a mi modo de ver, cultura en materia de seguridad digital, vista desde el punto de vista, y cómo, ahora sí, cómo la debemos ver, desde el punto de vista de que todos somos individuos digitales. ¿Sí? Y al ser individuos digitales, pues tenemos una interacción, un intercambio, una comunicación, realizamos transacciones con otros individuos digitales, que pueden no necesariamente ser personas naturales, sino también pueden ser empresas, personas jurídicas. No en vano, en el día sin IVA,
y yo escuchaba a expertos económicos decir que el comercio electrónico creció un 800%. Entonces, nuestro individuo digital se ha visto fortalecido en estas épocas de pandemia, ¿sí? Ese individuo digital, pues obviamente se asocian se asocian a ecosistemas digitales donde ese individuo digital empieza a interactuar. Ahora, esos ecosistemas digitales se asocian necesariamente o tienen dentro de sí riesgos, ¿sí? Y ahí es donde el COMPES empezamos a materializar o a intentar materializar no solo este COMPES, sino los otros COMPES que mencionaba Daniel, que ya ha desarrollado los diferentes gobiernos. Ahora, porque a mí me parece que es fundamental la gestión del riesgo. Y digamos que acabo de dar una respuesta bastante técnica al por qué se deben asociar los riesgos o se deben gestionar o se debe dar algún tipo de tratamiento, no solamente desde el punto de vista de política pública, como les mencionaba, sino desde el punto de vista cultural o inclusive desde el punto de vista de identificación de tecnologías que nos sirvan para gestionar ese tipo de riesgos. Porque hay una frase de un filósofo sistémico que estudiamos muchísimo cuando los que somos ingenieros de sistemas y algunos ingenieros, cuando estudiamos teoría general de sistemas, y se llama Ludwig von Bertalanffy. Ludwig von Bertalanffy dice que un sistema abierto, ¿sí?, es definido como sistema que intercambia materia con el medio circundante, que exhibe importación y exportación, constitución y degradación de sus componentes materiales. Y esa última frase es la que más me llama la atención, degradación de sus componentes materiales. Estamos diciendo que somos individuos digitales, es decir, somos sistemas abiertos que están interactuando dentro de ecosistemas digitales. Luego, por consiguiente, y de acuerdo a esta frase, podemos en algún momento llegar a tener algún tipo de degradación de componentes. Obviamente exigimos importación, exportación, eso es parte de la comunicación y de las transacciones que yo hablaba, pero toda esa degradación es lo que se le llama también entropía, ¿sí? O lo que algunos también pueden llegar a llamar entropía, y es justo ahí donde están los riesgos, y esos riesgos pueden llegar por muchos lados. Los riesgos pueden llegar por algún tipo de incertidumbre que exista, y frente a la incertidumbre, quiero decir, no necesariamente que la incertidumbre sí se pueda asociar a un riesgo, pero no necesariamente el riesgo se asocia a la incertidumbre. El riesgo también se puede asociar a técnicas o experiencia, o a la experiencia propia de alguien o de algo en torno a un ecosistema digital. Entonces, ya llegando a este punto, hasta esta parte, el COMPES, yo lo veo, que es la segunda parte de mi intervención, el COMPES yo lo veo desde el punto de vista técnico, y me perdonarán acá porque yo creo que las personas que más pueden llegar a saber de política pública, Juan David y Daniel, en materia general, pero yo me imagino que un COMPES es como cuando el cura lo pone a decirle las promesas a su esposa antes de casarse. Entonces usted le dice, prometo serte fiel, prometo no mirar a la vecina, prometo ayudarte con el mercado, prometo esto, prometo lo uno, prometo lo otro, y usted bota un montón de promesas, y eso es lo que yo vi apenas leí ese COMPES, ¿sí? Y los demás COMPES que he tenido la oportunidad de leer, y usted promete y promete y promete, pero tiene toda la vida para demostrárselo, ¿sí? Y ahí es donde yo creo que a mi modo de ver, me parece que hay un trabajo importante por parte del gobierno y por parte de toda la sociedad en general, ¿no? Digamos que esto no es labor solamente dejar a un gobierno, porque es imposible además, pero sí me parece a mí que hay una labor importante. Y yo dejo esta pregunta en el aire: si nuestros estándares de seguridad fueran de alto nivel, ¿sí?, como uno podría pensar, porque pues si nuestros estándares son altos, pues quiere decir que somos un país culturalmente altos niveles de seguridad, ¿por qué la justicia se ha tardado tanto en entrar en funcionamiento, por ejemplo? ¿Sí? Entonces son, de verdad, ahí es donde debemos decir, sí, claro, usted me prometió ser fiel, pero entonces mire que yo lo vi hablando con una muchacha hace unos días. Entonces, realmente es aterrizar esas promesas de alguna manera, que pueden de alguna manera presentar documentos como documentos de política pública como el COMPES. Ahora, voy a finalizar mi intervención con una parte que puede llegar a ser larga, y es destacando los asuntos o las medidas de seguridad digital de cara pues a la cuarta revolución industrial y a todo lo que es el individuo digital que mencionaba ya al principio de mi intervención. Lo primero es pensar que
¿qué me gustó de este COMPES? Y de pronto unas cosas ya las mencionó Daniel, pero yo las quiero recalcar. Primero, la situación de protección que implementó para la niñez con el modelo COSI. ¿Sí? A mí personalmente me parece que eso lo hace nuevo, ¿sí? Es importante fortalecer las entidades de cara a la protección de la niñez, de la protección de niños, alinearse un poco con la ley 1581, que la ley 1581 aportó muchos elementos, y digamos que los demás COMPES habían dejado eso en cierta manera, han estado pendientes, no sé, de infraestructura crítica, de otros asuntos que a mí me llamó mucho la atención y es algo que yo resalto del COMPES. ¿Sí? ¿Qué más resalto del COMPES? Y esto me gustó porque es algo que yo, desde el punto de vista y como experto en informática forense, siempre he querido, y es que las entidades públicas de alguna manera se alineen en contra, a favor de la investigación de conductas. Eso es algo que el COMPES, de hecho, se le exige al MinJusticia, al MINTIC, a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Defensa, ¿sí? Entre otras. Ahí dice otras entidades, ojalá incluyan a las superintendencias, por ejemplo, o a todas las entidades que ejercen vigilancia y control, ¿sí? ¿Por qué? Porque es clave empezar a pensar a pensar que si nuestros individuos digitales tienen una serie de riesgos, están interactuando en un ecosistema digital, pues van a existir conductas que van en contra de la ley en ese ecosistema digital, ¿sí? No necesariamente penales. Y acá de pronto voy a decir una frase que no es muy popular, y es las evidencias digitales o las pruebas digitales o las investigaciones digitales no solo son en el ámbito penal. Basta ver la investigación que hace poco tuvieron las grandes empresas de tecnología en materia de antimonopolio, y las pruebas que se le presentaron a Mark Zuckerberg fueron correos electrónicos para comprobar conductas anticompetitivas. Entonces, y una conducta anticompetitiva, bueno, salvo la colusión en licitaciones, no es una conducta penal. Entonces, digamos que en ese orden de ideas me gustó mucho el COMPES, yo lo vi, lo leí así, no sé si ese es el objetivo, pero por lo menos lo leí como esa despenalización de las conductas digitales. ¿Sí? No solo hablar de conductas penales, sino también hablar de conductas anticompetitivas, y en ese orden de ideas se tiene, vuelvo y digo, que traer a todas las entidades que ejerzan vigilancia y control, pues a presentar, de alguna manera juntar fuerzas para pensar, no sé, estoy jugando un poco a la utopía, y es a pensar en laboratorios de informática forense para sectores, ¿sí? O obligar a las entidades que ejercen vigilancia y control a implementar laboratorios de informática forense, ¿sí? Bueno, ese tipo de cosas que ahí las dejo, pues no están escritas en el COMPES, pero sí me llevó a soñar un poco leer esto. Me quedan 5 minutos. Lo otro que me llamó muchísimo la atención es algo que me gustó muchísimo, es el modelo nacional de gestión de incidentes, ¿sí? Eso es fundamental, ¿sí? Tener un modelo de gestión de incidentes que se junten, que no, pero esto es algo complejo en el sentido de la cultura por el tema de los egos, ¿sí? Que se empiecen a juntar las entidades como los CECIR, ¿sí? Que es bueno que existan CECIR en diferentes ámbitos de la economía nacional, pero, o el mercado nacional, pero también que se empiecen a compartir información, y la creación de alguna manera de ese modelo nacional de gestión de incidentes, pues creo que viene mucho o vale mucho la pena, obviamente teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que ya ha adelantado la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de recibir esos incidentes de seguridad. Obvio, solo es en materia de datos personales, pero bueno, digamos que la Superintendencia en eso ya tiene un camino adelantado. Y finalmente voy a sugerir 3 cosas por mejorar, que me parece a mí que el COMPES no abordó como de pronto yo hubiese querido. Aunque más allá, vuelvo y digo, que el COMPES lo diga, está bien, si lo hubiese dicho o no, vuelvo y digo, eso es una promesa que se puede quedar en el altar, ¿sí? Lo que yo sugiero es un poco más ir a la coyuntura y ir a la necesidad de llegar, y uno de ellos es justamente la cultura en materia de datos personales, ¿sí? Si se hubiese implementado un buen modelo de cultura de datos personales, y acá me va a salir un momentito del COMPES, por ejemplo, no hubiésemos tenido los problemas que existieron con el Corona App, ¿sí? Que hubo un montón de desinformación, si se hubiese implementado unos correctos avisos de privacidad, si se hubiesen implementado, si se hubiese dejado de correr tanto del afán producto de, obviamente, tampoco también es de humanos, ¿no? Estamos en medio de una pandemia mundial, ¿sí? Entonces, pues digamos que se podía decir que se valía en cierta manera la paranoia, pero creo yo que sí hubiese valido la pena de pronto implementar pausadamente estos modelos
como sí lo hicieron autoridades en Alemania, donde, digamos, lo dejo como el caso de éxito, donde se implementaron avisos de privacidad, donde se respetaron los principios de finalidad, de transparencia, de acceso y circulación restringida, y no se implementó tan rápido, o sea, como que en Colombia yo siento que se compró el carro y después se mandó a reparar, ¿sí? Es más o menos lo que yo siento que pasó acá. Otro punto importante es que creo yo que ya que se habló de investigación de conductas, hubiese valido la pena fortalecer o hablar acerca de la capacidad de la Procuraduría General de la Nación en torno a esa entidad que es de vigilancia y control en materia de datos personales frente a otras entidades públicas. Yo creo que ahí es fundamental por esos equilibrios de poderes, empezar a entregar más responsabilidad a la Procuraduría General de la Nación y que no sea la superintendencia la que hace todo el trabajo para entregárselo a la Procuraduría para que sancione. Ese tema también me parece que quedó ahí en el aire, pero pues digamos que es válido desde el punto de vista de justificar eso, porque pues digamos estaban hablando de seguridad digital y no de protección de datos personales, entiendo eso, pero bueno, es algo que lo dejo acá en el aire. Y finalmente el tema de la velocidad en tiempos. Yo siempre he sido un respetuoso crítico de la adhesión que tuvo Colombia al convenio de Budapest y yo pienso que fabuloso, nos adherimos, pero no sabemos la responsabilidad tan grande que tuvimos después de esa adhesión. Debemos cumplir con unos tiempos, con un montón de cosas que personalmente hubiese querido que el COMPES fortaleciera o dijera para que de alguna manera chuzara a las entidades, en el buen sentido de la palabra, despertar a las entidades para que se dieran cuenta de esta responsabilidad tan grande puntualmente que se tiene desde el convenio de Budapest, desde la adhesión al convenio de Budapest. Eso es todo inicialmente lo que quería decir. Muchas gracias nuevamente a Juan y a los panelistas por darme esta oportunidad de expresarme. Un saludo. Byron, muchísimas gracias. Luego yo creo que en las preguntas de pronto vale la pena que aborde la adhesión al convenio de Budapest que implica para Colombia. De pronto todos no estamos familiarizados. Y aprovecho para decirles a quienes nos están escuchando, a las 38 almas que están en este momento en el evento, que pueden escribir en el chat de una vez sus preguntas. Por ahí Freddy Duitama ya se animó, sigan escribiéndolas, que las vamos a recoger hasta el final. Me queda de la presentación de Byron que él quiere que los documentos COMPES sean como él, que ha cumplido todas sus promesas, que no dejó ninguna en el altar, supongo. Pues le voy a dar paso entonces a nuestra siguiente panelista para que nos presente su mirada crítica. Heidi, ya te abrí el micrófono. Voy a presentarles a Heidi Balantas, abogada de la Universidad Santiago de Cali, especialista en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado y magíster en Derecho Económico también de la Universidad Externado. Actualmente Heidi es directora ejecutiva de la Escuela de Privacidad, que si ustedes la siguen en redes, publica información espectacularmente bien presentada y con pocas, digamos, organizaciones tienen tan buena visualización de datos, así que felicitaciones, Heidi, por ese trabajo. Y pues bienvenida, el escenario es tuyo, muchas gracias. Juan David, gracias a ti, gracias a APRI por la invitación. Bueno, yo creo que estoy muy de la línea de Byron, obviamente en algunos temas. Yo lo que quiero darle un enfoque a mi intervención muy desde el concepto de confianza digital. Uno ve que este concepto no viene incorporado en los COMPES anteriores y digamos que a partir de esto para mí es un aporte valioso lo que trae este COMPES en temas de confianza digital. La confianza digital, digamos que es un aspecto fundamental en temas digamos, de seguridad digital. De hecho, la confianza o los elementos que integran la confianza digital está la privacidad, está la seguridad, está temas de transparencia, por ejemplo, entonces, y hay otros tipos o otros elementos que hacen parte del concepto de confianza digital, no es un único concepto. Entonces, ¿eso qué implica? Que para que avancemos en confianza digital, pues se tiene que también desarrollar a la par otros conceptos o otros elementos que vemos que el COMPES lo delimitó y fue muy preciso y dijo, mire, yo voy a trabajar en este COMPES temas de privacidad y temas de seguridad. Digamos que ahí lo delimitó y ahí traigo algo que decía Byron que es muy importante, por ejemplo, temas de transparencia, se vuelve importante y, por ejemplo, no solo involucrar a entidades, obviamente las que están involucradas en el COMPES,
pero por ejemplo delegatura de protección al consumidor, por ejemplo, que juega aquí un papel fundamental o que debería jugar un papel acá fundamental precisamente por el tema del incremento del comercio electrónico y por la falta de transparencia. Hay personas que no saben si la información que le están suministrando es publicidad o es información precisa sobre ese producto o ese servicio que se está ofreciendo. Entonces, digamos que si no hay confianza, y muy bien lo decía Daniel, pues no hay intercambio de bienes y servicios, no hay suministro de información. Y desde esa perspectiva, pues digamos que no se puede, por supuesto, poder generar algún tipo de comercio. Sin embargo, fíjense que ustedes, no sé ya un poco mirándolo, también el exceso de confianza, o miremoslo en palabras muy llanas, el exceso de confianza también es lo que genera también promueve o genera los fraudes o permite el fraude. Entonces la tía que no sabe usar la página web y que le dice al sobrino, yo le doy mi usuario, le doy mi contraseña, le mando la fotico por WhatsApp para que por favor usted me haga esa compra en Amazon porque es que la verdad yo no sé hacerlo. Entonces fíjense que ahí también vamos viendo desde el ciudadano, digamos que cómo delimitar ese concepto de exceso de confianza, obviamente toda la estructura que esto pues me involucra. En ese sentido, digamos que desde el tema desde la confianza y lo que establece el COMPES, yo creo que un poco donde tenemos que ir trabajando, avanzando, y desde la protección de datos, el COMPES muy bien lo menciona y yo estoy muy de acuerdo que la ley de protección de datos, la 1581, fue ese elemento que impulsó el tema de confianza o que ayudó en términos de indicadores de confianza digital. Estoy completamente de acuerdo, yo creo que antes de la ley y después de la ley es otro, los ciudadanos se han empoderado, hoy cualquier persona, pues no muchos, pero si uno puede ver en la calle, o puede ver personas que mínimamente conocen sus derechos y que ya saben que si los llaman o ya sabe que si recibe un correo malicioso medianamente puede saber qué hacer. Sin embargo, allí yo creo que donde viene el reto. Digamos que cuando uno trabaja en temas de privacidad y protección de datos, nosotros tenemos una responsabilidad como abogados, como organización y también como Estado de poderle bajar la norma al ciudadano. Entonces, también yo creo que en ese sentido, para confianza digital, debemos de utilizar otro tipo de estrategias. Por ejemplo, hay estudios desde economía conductual en temas de política pública para temas de privacidad. ¿Por qué no trasladamos el tema de empaquetado de comidas, por ejemplo, donde hay semaforización, donde nos dice los riesgos de esa comida, de consumir ese producto? ¿Por qué no los trasladamos al temas de privacidad? Y cuando la persona ingrese a un sitio web o descargue una aplicación o adquiere un producto, un servicio como un asistente virtual, un asistente de casa, pues nos pueda decir a nosotros, mire los riesgos que tiene para la privacidad ese aspecto. Entonces, fíjense que nos falta mucho, yo creo que poder bajarle un poco más al ciudadano la normativa. El aviso de privacidad es muy lindo y excelente, la política también, pues nos encanta y nos dedicamos a eso, pero lo estamos pensando es más para proteger a la empresa, no para informar al ciudadano. Y ahí es donde tenemos un reto muy importante, que el ciudadano en efecto sepa cuáles son los riesgos de suministrar esa información, si ese sitio es seguro, si yo puedo hacer esa transacción. Estoy colocándolo solo, digamos, desde el punto de vista del ciudadano. Por otro lado, hay un tema y es el tema, también ahí lo menciona el COMPES y lo mencionó Daniel, lo que no habla de modificaciones normativas, pero sí propone una ruta de trabajo donde las partes interesadas, entre esas está la superintendencia, por supuesto, puedan trabajar en mirar si es necesario desarrollar un marco normativo en temas de protección de datos, de privacidad y de seguridad. Y a partir de eso, obviamente teniendo en cuenta tecnologías emergentes desde el concepto de la cuarta revolución industrial, y eso es fundamental. Yo creo que, y rescato las palabras que decía Juan David al inicio, nosotros como abogados todos creemos que se tiene que regular, se tiene que legislar y se pueden utilizar otro tipo de herramientas o estrategias, no necesariamente tiene que ser la regulación y todo. Yo creo que Colombia tiene una legislación básica, apropiada, que nos sirve, que creo que se tiene que mejorar. Yo sí creo, o sea, yo sí soy de las que considero que, por ejemplo, la 1581 tiene que mejorar. Sí, de hecho, no más el GDPR, ya hay diferentes estudios que es lo más moderno que hay en protección de datos, y hay estudios que sugieren que ya se debe modernizar, pero más allá de empezar a pensar en reformas legislativas, nueva regulación, tenemos que pensar un poco también, y ahí es una de las cosas que vi que establece el COMPES, es en esas estrategias
para que desde el diseño, desde la privacidad desde el diseño o privacidad por defecto, que se incorporen en esos productos, en esos servicios, en esos procesos que va a ofrecer las empresas de TI o que va a ofrecer cualquier empresa, que se involucre ya la privacidad desde el diseño, ¿bien? Que no es una capa añadida, que ese es el bendito problema que estamos teniendo, sino desde la concepción misma se pueda abordar. De hecho, también lo mencionaba Byron, el estudio que lanzó la semana pasada, el informe de la OEA, muy bien lo decía, y esto siempre los que estamos en esta área de derecho informático siempre hemos escuchado todo el mundo cacarea esta misma afirmación, es que la tecnología va primero que el derecho, y es cierto, sí, pero si yo puedo establecer unos principios básicos, porque de aquí a que, digamos, el delincuente informático, o todo ese tipo de ataques informáticos, pues obviamente son personas que van mucho más rápido que nosotros, y digamos que el derecho al llegar a regular o a llegar a sancionar, a reprimir, pues va a tardar mucho tiempo. Sin embargo, si utilizamos, digamos, estrategias de índole preventivo, y que nos permitan precisamente, y proactivo, que permitan exigirle a las empresas que en su producto que va a lanzar, no sé, bueno, no recuerdo, el speaker de Alexa, no sé, por ejemplo, que me permita desde el diseño, es un ejemplo, obviamente, establecer que me va a garantizar todas las medidas de seguridad y de privacidad. Obviamente esto nos va a reducir más adelante un tema de problemas también de seguridad y de privacidad, pensando obviamente en la cuarta revolución industrial, y vuelvo y les digo, pensando mucho desde el diseño. Por último, no solo desde la parte preventiva, sino también miremos desde la parte ya de la sanción. Y Colombia pues tiene unos retos muy importantes en legislación en delitos informáticos. Digamos que la ley de delitos informáticos tiene algunas críticas, hay que fortalecer temas procedimentales, temas de proceso, en temas de evidencia, que bueno, esto Byron sabrá más que yo, y en general otro tipo de legislación que también se hace necesaria, no solamente también, pues digamos, desde seguridad de las TIC, en temas de propiedad intelectual, en temas de protección al consumidor. Yo creo que aquí es un reto muy, muy importante. Y finalmente, y digamos que no menos importante, acá hay un reto grandísimo, y es la articulación de las entidades. El tema, por ejemplo, de la gestión de los incidentes, desde protección de datos, nosotros estamos en la obligación de reportar los incidentes a la Superintendencia de Industria y Comercio, es una obligación legal. Me corrigen, tengo entendido que, por ejemplo, para el CECIR hay que hacer unos reportes, se vuelve obligatorio, pero para algunas entidades financieras, no para todas las entidades. También, digamos que aquí es un tema muy complejo y son las múltiples partes interesadas, y eso un poco lo dice el informe de la OEA, que tenemos que trabajar, pensar en nuevos esquemas de colaboración, de alianzas público-privadas, bien, y pensarlo un poco, digamos, fuera de esos formatos tradicionales, y que obviamente pues podamos trabajar de manera mancomunada, que obviamente es un reto que tenemos entre todos. Listo, esa es mi intervención y eso es como el aporte que les quería dar. Excelente, Heidi. Bueno, pues a mí me queda de las intervenciones de Byron y Heidi que ciertamente el rol de las propias entidades privadas, de las empresas o de los mismos ciudadanos en la confianza digital y en proteger su propia, digamos, seguridad, pues es muy importante. Creo que, de hecho, el COMPES cuantifica cuánto le cuesta al Estado implementar, digamos, la política, pero la implementación pues también va a tener un costo desde el lado privado. Por supuesto que eso también implicará unos beneficios. Ahora, yo aquí veo que hay dos preguntas y voy a leerlas. Si alguien alcanza a hacer más preguntas, buenísimo. Si no, yo también no voy a tomar la atribución de hacer preguntas aprovechando que soy el moderador, pero bueno, voy a comenzar con Freddy Vitama, que está preguntando por la construcción del documento COMPES. Pregunta que si hubo participación de la academia. Pregunta si en la definición de la política se pensó en el fortalecimiento desde el punto, digamos, con la colaboración de las universidades en relación con la seguridad de la información, dado que en la actualidad podemos ver que la mayoría de los desarrolladores no tienen en cuenta aspectos de seguridad en sus actividades. Entonces ahí va la pregunta de Freddy, creo que no lo dice, pero está dirigida a Daniel. Luego Danilo Gil pregunta, entiendo que muchos sectores han
tenido que trasladar sus actividades a la virtualidad por la emergencia sanitaria y se han fortalecido las diferentes tecnologías de la información. Siempre que existe la intervención humana hay probabilidad de que existan errores e incidentes. ¿Cómo se le puede dar gestión a estos incidentes después de que ocurren? Bueno, aquí Danilo le va a sacar un concepto gratis a Byron y a Heidi para que nos cuenten cómo es que se hace una gestión de un incidente de seguridad. Brevemente, que no echen el cuento completo porque si no entonces no les queda nada para luego cuando los contraten. Angie Peñalosa pregunta, ¿la actualización del marco normativo implicará adoptar determinado estándar para auditar en materia de seguridad digital? Está buena esa pregunta. Lilian desde El Salvador nos está escuchando. Desafortunadamente El Salvador, como muchos otros países de Centroamérica, no tienen legislación de protección de datos. Lo mismo muchos países del Caribe también están pendientes de emitir la legislación. Pues bueno, sí, muy importante, Lili, que estés pendiente de esos temas y saludos. Cleider Jiménez, por favor, ¿cuál es el informe de la beca al que hace referencia la doctora Balanta? Y también Byron hizo referencia al informe. Entonces, bueno, Daniel ya tiene un par de preguntas ahí disparadas y yo creo que también cuando el Daniel habló, posteriormente los dos expositores, tanto Byron como Heidi, aludieron a él, entonces de pronto va a querer decir algo. Por aquí Heidi compartió el informe por chat, pero bueno, Daniel, cuéntenos Buenísimo. qué tiene para contarnos. Listo, Juan David, muchas gracias. Sí, entonces voy a responder, Byron y Heidi, muchas gracias por los comentarios y muchas gracias de verdad por las reacciones. Esto me parece genial, me parece súper útil. Voy a responder la pregunta que nos hicieron por el chat y también las 3, 4 que anoté aquí de las intervenciones de Byron y Heidi. Entonces, lo primero es que el documento estuvo pues, publicado para comentarios de todo el mundo 4 semanas en total. Infortunadamente estaba acá revisando con el equipo técnico y la verdad es que no recibimos comentarios de universidades. Entonces ahí puede ser falla de nosotros que toca como proactivamente acercarnos, pero o toca hacerle más publicidad a la publicación, porque sí queremos que participen y que nos envíen comentarios a todas las políticas que saquemos. Es súper importante. Si nos reunimos, entonces si nos estamos reuniendo con universidades para muchas políticas, para esta en particular, tal vez no nos faltó hacer ese acercamiento, pero entonces digamos que hay que fortalecer ese proceso de comentario del mundo académico, ¿no? Tal vez sí mencionar que nos reunimos con Carisma, que es Fundación de la Sociedad Civil, que produce muchos estudios en estas áreas, con Carisma precisamente fue que la directora ejecutiva de Carisma me llamó la atención sobre la transparencia que se requiere en la construcción de estas políticas y por eso también hemos fortalecido pues, todo el proceso de comentarios. Entonces, pues, digamos que mensaje muy bien recibido que tenemos que ser más pilos desde el DNP de siempre contactar universidades. Mensaje para universidades, estén pendientes de la publicación en la página web del COMPES de las políticas, siempre en las redes sociales del DNP y en las de los funcionarios estamos avisando cuando salen a comentario las políticas y por supuesto estamos súper interesados en escuchar sus comentarios. Byron mencionó varias cosas, una sobre el tema de cultura en materia de datos personales, que tal vez faltaba un poco en el COMPES. Ahí yo veo como en el primer pilar, en el de fortalecimiento de capacidades en seguridad digital de ciudadanos y del sector público y del sector privado, la construcción de esa cultura, ¿cierto? Entonces ahí incluimos pues todos los temas de educación básica, media, avanzada en temas de seguridad y uso responsable de las TIC para niños y jóvenes. Entonces yo creo que ese es el fundamento, digamos, de una cultura en materia de datos y de uso responsable y de comportamiento responsable en el mundo digital. También pues están acciones para el SENA de formación para el trabajo en temas de seguridad digital, seguridad de la información, ciberseguridad, infraestructuras críticas. Entonces creo que en ese pilar es donde estamos buscando generar esa cultura desde todos los ámbitos de la sociedad. No sé si Byron se refería como a eso
yo lo veo así, ¿no? Que vía educación primaria, formación para el trabajo, lineamientos y programas de desarrollo de capacidades para funcionarios públicos, para organizaciones públicas, para organizaciones privadas consideradas como operadores de infraestructuras críticas. Ahí es donde vamos armando como el tema de la cultura, ¿cierto? En el tema del convenio de Budapest y su implementación, yo creo pues que este COMPES contribuye a fortalecer ese entorno que nos va a permitir cumplir con el convenio, ¿cierto? En la medida en que tengamos un entorno de seguridad digital más sólido, el país pues, va a tener la capacidad de tratar y afrontar los temas de ciberdelitos que están tipificados en el convenio. Entonces, creo que cuando empezamos a discutir esto, recuerdo en enero cuando yo no entendía absolutamente nada menos de estos temas, ahora entiendo un poquito más, los técnicos que trabajan en las direcciones técnicas del DNP son los expertos realmente en todos los temas. Yo soy el experto general, digamos, ¿no? Pero entonces, cuando ellos me explicaron esto al principio, sí me mencionaron, vea, tenemos estas responsabilidades, estos compromisos internacionales, entonces tenemos que sacar políticas que sean conducentes a generar las capacidades en el país para cumplir con todos estos convenios. En el tema de competencias entre las superintendencias y la procuraduría, etcétera, ahí pues el COMPES no tiene unas indicaciones puntuales, pero sí tiene indicaciones generales, como mencionaba Heidi, de revisión de esa normatividad, de revisión de la gobernanza, y yo creo que eso entra en el tema de gobernanza, y ahí pues quedaron unas tareas y una hoja de ruta clara para revisar esos temas donde yo creo que sería importante pues traer a colación en esa discusión ese tema en particular. Entonces, esas son las 4 preguntas que yo tenía anotadas. No sé si se me quedó alguna por fuera. No, me parece que estuvo muy completo, Daniel. Muchísimas gracias. Byron, voy a abrirte el micrófono. De pronto tú quieres complementar algo con el tema del convenio de Budapest. De pronto quieres hablar algo más también del mismo informe de la OEA que citaste y que Heidi nos compartió por el chat. Cuéntanos. No, simplemente digamos que a partir de lo que tú también me pediste de aclarar un poco del convenio de Budapest, o lo que nos dejó esa ley 1928 del 2018, ya 2 añitos de que salió esa ley. Yo diría que son 3 retos fundamentales. O sea, para resumir todo, lo primero es los tiempos de respuesta que tenemos que dar frente a no solo los incidentes, sino también el apoyo o todo lo que tiene que ver con la entrega de pruebas y demás a otros países, a otras autoridades en otros países, pues en materia de delincuencia, eso sí ya es netamente penal. Lo segundo es la calidad de la información que se le suministra. Ese es como el segundo reto, gran reto del convenio de ciberdelincuencia de Budapest, pero a mí me parece que esto es lo más berraco, lo más tenaz en términos que es la colaboración entre el sector público y privado. ¿Sí? Y ahí es donde a mí me parece que la comunicación es fundamental, porque sin esa colaboración entre el sector público, los tiempos de respuesta se ven afectados, y si no hay una buena colaboración, pues también la calidad de la información suministrada pues puede llegar a ser un riesgo. Entonces, a mí personalmente esos son como los 3 grandes retos que yo diría que, vuelvo y digo, el COMPES, y acá digamos Daniel claramente lo mencionó, y no solamente en materia, el COMPES lo trata, el tema de la colaboración lo habla, el tema, por ejemplo, de la cultura, de ir a la educación, de ir a los grados, a los grados pues, de los colegios, ir a los colegios a enseñar temas de seguridad digital. Digamos que eso es, vuelvo y digo, válido. De hecho, si uno ve otros COMPES también mencionan, pero que lo importante acá es que la aplicación, y que haya un control a esas promesas que de alguna manera genera el COMPES. Eso es lo único. Vuelvo y digo, me pareció fabuloso, y pues ahí resalté varios elementos que vale la pena tener en cuenta. Ok, Byron, muy bien. Voy a abrirle el micrófono a Heidi. Heidi,
nosotros habíamos hablado previamente al evento sobre cómo la legislación que tenemos vigente en este momento es o no es suficiente en materia de seguridad. Y tú mencionabas precisamente cómo el régimen europeo, el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, pues precisamente nos da ejemplos de cómo estamos un poco en mora de actualizar algunos aspectos y sin el ánimo de que los abogados solo pensamos en reformas legales. En todo caso, pues tú mencionaste ya que de pronto en el tema de GDPR hay unas luces que nosotros deberíamos pensar. ¿Qué has pensado en materia de seguridad? Y bueno, pues adelante para responder otros aspectos que tengas en mente. Bueno, digamos que creo que la pregunta entre comillas es fácil y difícil porque es como, digamos, cuando uno da estas ideas, la idea no es como imponer una carga más a las empresas que, pues, que uno que está con ellas en el día a día, como que dicen, venga, otra cosa más, pero es más bien pensándolo. Yo creo que Colombia, por ejemplo, la guía de responsabilidad demostrada es una guía que pues al final es una guía, la superintendencia dice que espera que la cumplamos, pero digamos que al final del día las empresas, algunas las cumplen, otras no, y también la superintendencia el año pasado, por ejemplo, ha sacado guías en temas de comercio electrónico y en temas de protección de datos. Hay una herramienta muy importante ahí, que es la evaluación de impacto en protección de datos personales y el tema y por ejemplo, el tema de privacidad del diseño. Entonces, por ejemplo, en mi caso son herramientas que ya en el sector público es obligatorio, ya el decreto 620 que salió de modificación de carpeta ciudadana ya les exige a las entidades públicas que en sus proyectos deben realizar evaluaciones de impacto en protección de datos y privacidad del diseño. Para mí eso es un tema, para mí eso es vamos, un aspecto positivo, pero digamos que desde el punto de vista, desde el sector privado no es tan así, o sea, es muy difícil tú llegar a una empresa o digamos que las empresas vayan adoptando este tipo de criterios. Entonces, por ejemplo, para mí eso es uno. Otro aspecto que a veces se vuelve problemático, yo no estoy diciendo que tenga que ser esto, digamos que esto es de discusión, yo simplemente les cuento un poco lo que he visto, porque creo que esto no es una visión de una persona y no solo la superintendencia, creo que la superintendencia también tiene que rodearse, o sea, yo creo que y ADAPI, por ejemplo, son esos espacios que se tienen que dar, también donde haya diferentes visiones y que miremos cómo entre todos aportamos. Por ejemplo, el concepto de dato personal. El concepto de dato personal, nosotros Colombia tiene una clasificación que a mí me encanta, me parece que se facilita en muchísimos casos para temas de control de medidas de seguridad, para todo lo que tenemos que implementar, pero si vemos otras legislaciones, entre esas el GDPR, no hay una clasificación per se, hay una clasificación de datos personales pues especiales. Entonces, precisamente por la connotación del dato y porque el dato en diferentes escenarios, así sea un dato público, en un escenario no puede tener una afectación y afectar la dignidad o esa persona. Entonces, digamos que son algunos de los aspectos que creo que hay que entrar a determinar. El tema, por ejemplo, la misma OEA, por ejemplo, el convenio de ciberdelincuencia, creo que precisamente es el propósito. El propósito es tratar de homogenizar o unificar criterios sobre qué se entiende como delito informático, qué tipo de delitos, precisamente porque este tipo de delito es un delito global, ¿bien? Y poder, digamos, trabajar en ese tipo de cooperación y en temas, digamos, tanto procesales en el tema de derecho penal, que es un reto que siempre ha tenido el caso colombiano, digamos que eso es como un paréntesis. Y hay una pregunta que pues yo la respondo muy rápidamente, que estaba, pues, por ahí la vi, que era que si hay que tener una actualización de un marco normativo para actuar determinado estándar para auditar en materia de seguridad digital. Digamos que más que marco normativo, ya, por ejemplo, MINTIC ha avanzado en eso ya hace un par de años y digamos que tiene el modelo de seguridad y privacidad de la información y ahí ya tienen un modelo de cómo, digamos, todo ese modelo ahí implica un estándar de auditor para auditar y yo creo que eso es un buen ejemplo para seguir. Fíjense que hay muchas herramientas y yo creo que eso es fundamental, brindar como herramientas como para que les facilite a las organizaciones implementar ese tipo de aspectos. Bueno, Heidi, muchísimas gracias. A mí, digamos que en primer lugar quiero destacar que todos los panelistas cumplieron con su tiempo, fueron muy juiciosos y nos van a permitir cumplir con nuestros horarios. A nosotros nos gusta ser muy cumplidos, así que muchas gracias por haber sido tan previsivos en sus tiempos y obviamente agradecerles por haber sacado una tarde para hablar con nosotros de esto en el marco de las actividades de ADAPRI.
y le voy a pasar la palabra a nuestra querida directora Natalia Barrera. Ahora, Natalia, tienes una audiencia mucho más grande que cuando recién empezamos y ya puedes echar más cuentos sobre en qué va DAPRI. Gracias, Natalia. Excelente, Juan David, muchísimas gracias. Gracias a todos también. Estuvo muy interesante la mesa redonda. Creo que deja obviamente muchas preguntas, debates que seguiremos llevando justamente aquí en ADAPRI. La idea era contarles un poco en qué vamos. Nosotros llevamos ya un buen tiempo anunciando y anunciando, nos pasa ¿no? Que siempre decimos ya casi está lista ADAPRI, y de verdad ahora sí ya casi está lista ADAPRI. La verdad es que no contábamos con que la parte administrativa de la constitución de una asociación sin ánimo de lucro pues es un poco más compleja de lo que pensamos, y creo que a todos los que hemos constituido algo ante la Cámara de Comercio pues seguramente entienden de lo que estamos hablando, y después hemos tenido algunas cosas que corregir, que revisar, y pues en ese proceso es que se nos ha ido este tiempo, pero ya creemos que finalmente todo está listo para salir, y esperamos que entre esta semana y la siguiente ya tengamos luz verde o humo blanco o el color que ustedes quieran. Entonces, esperamos que a más tardar en estas 2 semanas ya tengamos, seamos una persona jurídica, Centro de Imputación de Derechos y Obligaciones para los que son abogados, y en ese momento ya podremos entonces contarles a ustedes y ustedes ya pasar la afiliación, ver cómo quedaron los estatutos, y creemos que a partir ya del 1 de septiembre pues estaremos funcionando como una asociación con todas las de la ley, como quien dice. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos y nos vemos entonces en las próximas mesas redondas y en las próximas actividades que hagamos. Nos vemos muy pronto. No queremos todavía anunciar fechas, pero hay mesas redondas pendientes por organizarse. Hay una que estamos organizando quizás para septiembre sobre la intersección entre derecho a la competencia y protección de datos personales, que últimamente además tiene, por supuesto, tanto interés por las decisiones que han llegado desde Europa y bueno, desde muchos otros lugares del mundo que también están generando noticias sobre esa intersección tan interesante. La vamos a organizar además conjuntamente ADAPRI con el capítulo América Latina de Ascola, entonces seguramente va a ser muy concurrido no solo para los colombianos, sino para personas de toda América Latina. Y bueno, pues con esto nuevamente otra vez a todos los que estuvieron con nosotros, ya todavía hay 33 valientes que se quedaron con nosotros hasta las 6:20, muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos, siempre va a ser un gusto y nos vemos próximamente. Chao. Gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Chao.